Hoy voy a hablarles sobre, diga conmigo, guerra espiritual. Dígalo con fe, por favor. ¿Cuántos trajeron la fe consigo? Amén. Hoy voy a hablarles de guerra espiritual, espíritu de Leviatán y el espíritu de ofensa. ¿Ok? Voy a hablarle de las estrategias del enemigo para este tiempo. Pero primero vamos a ir a la escritura y vamos a ir a la escritura y vamos a ver Efesios 6, capítulo 6, 10, 12 para ver sobre guerra espiritual. ¿Qué dice la escritura de la guerra espiritual? Y la escritura dice del 10, una palabra final. Vamos a leerlo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Diga conmigo: yo soy fuerte en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Voy a hacer una pregunta y sea sincero: ¿cuántos se pusieron la armadura de Dios hoy? Muy bien. Gloria a Dios. Así que los otros no se la han puesto. Así que ahí donde está, diga: Padre Celestial, en este día, conforme a tu escritura, yo vengo delante de ti y me pongo toda la armadura de Efesios capítulo 6. Me coloco el yelmo de la salvación para proteger mi mente, mis pensamientos. Tomo la coraza de justicia, el pectoral, para proteger mi corazón. Me pongo los zapatos del evangelio de la paz para caminar en paz. Y tomo la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra. Amén. Y te doy gracias. Dice así el versículo 11: póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Diga conmigo: el diablo usa estrategias. Dígalo de nuevo: el diablo usa estrategias. Y cuando yo me coloco la armadura, yo puedo derribar esas estrategias. Dice la Biblia que el diablo usa estrategias. ¿Cuántos conocen una estrategia del diablo? Una, dígame una. La ofensa, el orgullo. Muy bien. Entonces, pues dice el versículo 12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hoy voy a enseñar, así que sería bueno que usted anotara, porque si usted quiere aprender y usted vino a aprender, sería bueno que usted anote, porque aquí empieza el cristianismo en lo que le voy a dar hoy. Entonces la escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra la carne ni sangre, sino tenemos lucha contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible. Mire que la Biblia reconoce que son autoridades, o sea que son de rango, espíritus que tienen rango. Contra fuerzas poderosas del mundo tenebrosos y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Y espíritus malignos, diga conmigo: espíritus malignos de lugares celestiales. Hay tres lugares que usted debe saber que son el campo de la batalla del enemigo. Hay tres territorios de batalla y usted tiene que aprendérselo. Porque una vez usted decidió ser cristiano, entonces usted debe saber que cuando usted adquirió la salvación en Cristo, usted debe saber que ahora usted entró en una guerra espiritual. Porque el diablo no quiere que nadie sea salvo. Así que como usted entró en una guerra espiritual, usted tiene que saber cuáles son los tres campos de batalla. Y el primer campo de batalla es su mente. El primer campo, el primer territorio donde el diablo va a pelear la batalla es su mente.
Así que por eso yo debo usar la palabra de Dios. Llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice que hay una versión que dice, bueno, vamos a ver ahorita del 13 al 18, las piezas de la armadura de Dios. Usted debe saber que usted debe llevar su mente cautiva a la obediencia. Sus pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. O sea, cuando dice cautivo, sus pensamientos deben ser obligados a ser llevados a la obediencia a Cristo. ¿Dónde es su primer territorio de batalla? Dígalo fuerte, en la mente. O sea que escuche lo que le voy a decir. Si usted pierde las batallas en la mente, usted no puede ganar ninguna otra batalla. Si usted pierde la batalla de la mente, usted no puede ganar la batalla en el matrimonio, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la salud, ni en el cuerpo, ni en la iglesia, en ninguna otra. Así que el primer terreno de una batalla, el primer lugar de la batalla, o sea, cuando usted viene al cristianismo, usted tiene que pasar por 3 territorios para graduarse. Voy a decirlo así. Para graduarse como un cristiano, ya lo va a ver más adelante en la palabra, usted tiene que pasar 3 entrenamientos que va a enfrentar, y usted no puede pasar al segundo nivel si no gana el primero. Así que el primer campo de la batalla es la mente. Diga conmigo, reconozco que mi primer territorio de batalla es la mente. ¿A cuántos hoy el diablo les mandó un dardo a la mente? Durmió y soñó y tuvo un sueño feo. Bueno, si usted estaba dormido y tuvo un sueño feo, eso fue un dardo que le mandó a la mente. Ese dardo que llegó a la mente va a determinar su conducta en el resto del día. Entonces yo sé, o sea, ¿dónde manda el pensamiento? El dardo es un pensamiento, lo manda a la mente. Si usted lo atrapa, si usted lo toma y lo cree, entonces ese pensamiento le va a determinar sus acciones. Entonces usted tiene que aprender a pelear la batalla en la mente. Si usted no aprende a pelear la batalla en la mente, usted no sirve para más nada en la tierra. Usted está listo. Así que primero usted tiene que vencer su batalla en la mente, en lo que usted piensa, en lo que usted cree. Y si usted vence allí, usted va a vencer los siguientes campos de batalla. Por eso el apóstol Pablo dice: renovaos la mente. Por eso le di una semana de... ¿Cuántos se leyeron las semillas de fe? Los que no, es que tienen una gran batalla en la mente. Porque la semilla de fe era una gran respuesta. Y los que no pudieron es porque la misma batalla en la mente no les permitió recibir revelación para no ser libre. Entonces, pero le aseguro que usted leyó cualquier otra cosa, porque la batalla en la mente tiene como objetivo alejarlo de Dios. Por eso la escritura dice que derribando todo argumento, toda altivez y toda arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. ¿Y dónde están las fortalezas? En la mente. No se distraiga, tome dominio sobre su mente. Porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio. Poder y dominio. Diga conmigo: yo camino con un espíritu de poder y dominio. No dice la Biblia que Dios le va a dar, ya se lo dio el día que usted recibió a Cristo. Usted recibió un espíritu de poder y de dominio. Así que yo camino con un espíritu de poder y dominio. Así que como caminamos con un espíritu de poder y dominio, Dios me dio ese espíritu para que yo ganara las batallas en la mente. Jesús dijo: ¿por qué la guerra es en la mente?
Jesús dijo que así como el hombre piensa, así va a andar él. O sea, tú andas como piensas, tú andas y caminas como crees. Entonces todo lo que tú haces es el resultado de lo que tú estás pensando. Así que el primer campo de batalla es la mente. El segundo territorio de la batalla es en los lugares celestiales. Ahí está en versículo 12. Vamos a leerlo de nuevo, el versículo 12. Vamos todos a leerlo. Léalo por favor, porque en el momento que usted lee la Biblia, ya usted comenzó a hacer guerra espiritual. 1, 2, 3. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El segundo campo de batalla son las regiones celestes. ¿Qué usted observa ahí de las regiones celestes? ¿Qué usted observa? ¿Qué usted observa? De esa guerra en los lugares celestes. ¿Qué usted observa? Diga conmigo, organización y jerarquía. Dígalo de nuevo, organización y jerarquía. Dígalo de nuevo, organización y jerarquía. Ellos están organizados y operan en diferentes posiciones de jerarquía. El reino de las tinieblas. O sea que la guerra en el segundo cielo se pelea con rango de jerarquía. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi tercer lugar de la guerra espiritual, el domingo pasado hablamos o en la semana, ya no me acuerdo, del que Jesucristo, que el Padre le dio poder a la iglesia. Y le dio poder y toda autoridad para que todo lo que la iglesia atara en los cielos fuera atado en la tierra, y todo lo que la iglesia desatara en los cielos fuera desatado en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios organizó la iglesia con autoridad y jerarquía para pelear en los lugares celestiales. O sea, usted no está llamado como individuo a pelear con las regiones celestiales, sino la iglesia. Por eso dice la Biblia que Jesucristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. O sea, la iglesia, diga conmigo, la iglesia es un cuerpo. Repítalo hasta que eso penetre su mente. La iglesia es un cuerpo. La iglesia, la Biblia dice que es un cuerpo. Diga conmigo, la iglesia es un cuerpo. Porque el reino de las tinieblas también es un cuerpo. ¿Cuál es el enemigo de Mazinger Z? ¿Cómo se llama, por favor? Ya no me digan que ustedes no ven eso. ¿Cómo? ¿Varón cómo es? ¿Varón Ashley? Bueno, ese es el varón Ashley. Nosotros somos el campeón. El Mazinger Z, el campeón. Usted ve que Mazinger Z es el conjunto de... Sí, es que a veces no entendemos que las cómicas, hay cristianos detrás de ellos, porque hay gente que no entiende por la predicación, pero va a entender por las cómicas, por la película. Y muchos cristianos están detrás de la creación de cómicas y de programas para enseñarle a la gente que con el mal no se pelea solo. Mazinger Z es el conjunto de un montón de carros que ellos se tienen que acoplar entre sí para pelear con las fuerzas del mal. Deme un amén, transformen pues. Gloria a Dios, los transformen. Ya yo no me acuerdo, yo vi eso cuando estaba en la chiquita. Y usted ve que alguien opera la cabeza, otro opera los brazos, otro opera los pies. ¿Por qué? Porque el cristiano que hizo esa película está diciéndole a mucha gente que no entiende por la predicación, que tú no puedes pelear contra las fuerzas del mal solo, porque aún el mal está organizado. Yo no me sé los nombres de los carros del mal, yo no me los sé, pero son un montón de carros
que se acoplan entre sí para pelear. Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Diga conmigo, vamos a leerlo del 10 al 12. Léalo, porque hoy es el día que a usted le voy a dar un empujón, que corra unas 1000 yardas y que avance. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis, párate ahí, para que tú puedas, vístete de la armadura de Dios, para que tú puedas, vístete de la armadura de Dios todos los días, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, firme contra las estrategias del enemigo, firme. Para que estés firme. Yo profetizo que a partir de hoy vas a estar firme. Porque cuando tú crees en la palabra de Dios y tú dices, oye, si Dios te dijo que todos los días te pongas la armadura de Dios, ¿por qué andas sin la armadura? Todos los días me pongo la armadura de Dios, de la cabeza a los pies, para estar firme ante las acechanzas del diablo. ¿Qué sigue después? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde es el primer campo de batalla? ¿Dónde es el segundo territorio de guerra? Ok, en el primer campo de batalla, Jesús te dio a ti el Espíritu Santo. En el primer campo de batalla es lo único que tú puedes hacer solo. Y ni eso a veces hacemos. Solo con el Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo para ganarte. Ahora, si tú no ganas el campo de la mente, tú no puedes ir a ninguna otra guerra que Dios llama al cuerpo de Cristo. Y lo triste de esto es que Dios no te invita porque ni siquiera la guerra en tu mente la has podido ganar. Y hay gente que quiere pelear grandes guerras, pero ni la de la mente la ha ganado. Pero yo declaro y profetizo que hoy lo que Dios me dio te va a llevar a ganar la guerra en tu mente. La segunda guerra es en los lugares celestiales. O la tercera, en realidad, escuche esto, no hay orden 1, no hay orden 2, no hay orden 3. ¿Ok? O sea, porque usted puede tener guerra en los 3 territorios al mismo tiempo. Y el otro lugar de guerra es la iglesia. ¿Con qué peleamos en la iglesia? Con las obras de la carne. Le repito, mente. Primer campo de batalla. Si usted no se gana la guerra en la mente, usted no gana ninguna otra batalla. Segunda guerra, pero puede ser la tercera o la primera. Los lugares celestiales. Y se pelea como cuerpo de Cristo, no como individuo. Y en los lugares celestiales hay una jerarquía demoníaca que gobierna los territorios, las ciudades, las barriadas, las provincias, la nación. Por eso Dios no permite que yo la pelee solo, sino que la pelee como cuerpo. Porque no peleo contra un espíritu, peleo contra una organización para establecer el reino de Dios en una ciudad, en una nación. Y el otro campo de batalla es la iglesia, aquí adentro. ¿Qué es la iglesia? Nosotros. Nosotros también vamos a lidiar con una guerra espiritual. ¿Y aquí con quién es la guerra? A este nivel, ¿con quién es la guerra? Con las obras de la carne. ¿Vio la diferencia? En la mente, la guerra son con los pensamientos.
¿Cómo es la guerra en la mente? El diablo manda pensamientos a usted. Y si usted no los destruye, si usted no los desecha, esos pensamientos le van a manipular. Entonces, si yo controlo la guerra en la mente, yo puedo ser parte del cuerpo de Cristo para pelear una guerra en los lugares celestiales. Por ejemplo, yo quiero conquistar una ciudad para Cristo, un lugar. Yo necesito pelear con la jerarquía demoníaca de ese territorio y yo no puedo sola. Hay guerras que usted gana solo, pero hay guerras que usted no ha podido ganar por intentar pelearlas solos. Usted tiene que aprender a discernir. El domingo pasado hablamos de discernimiento. Usted tiene que aprender a desarrollar su discernimiento y saber cuándo una batalla es para usted solo y cuándo es una batalla como cuerpo de Cristo. Entonces, y la tercera guerra es entre nosotros. ¿Con qué peleamos? ¿Y cuáles son las obras de la carne? Búsquenme las obras de la carne ahí en Gálatas 5. Vamos a ver las obras de la carne. Esa es la guerra que hay en la iglesia con la carne a este nivel. O sea, si usted no toma el dominio sobre las obras de la carne, voy a ponerme como un ejemplo. Me toca a mí pelear con tus obras de la carne. Y escuche, y eso es lo que usa Satanás para distraernos, para no ganar la guerra a nivel de ciudad, a nivel de nación. ¿Qué hace el diablo? Que estemos peleando con las obras de la carne para estar distraídos, entretenidos, cansarnos y agotarnos, para no pelear la guerra a nivel de ciudad. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne que operan en la iglesia? Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ver cuáles son los deseos de la carne, de todos. Pero el ayuno nos tiene mansito. Amén. Nos tiene el ayuno sometidos. Amén. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Escuche, estos se oponen entre sí. Están los del espíritu acá y los de la carne allá. En vez de unirse todos para estar todos en el espíritu, para ir contra el segundo cielo, para liberar los territorios, está la guerra del espíritu y la carne, que es la terrenal. Esposo con esposa, padres y hermanos en la iglesia. Vamos a ver dónde ocurre la guerra de la carne. ¿Dónde ocurre? Pónganse 3 aquí y 3 acá. 3 aquí y 3 allá. Eso. 3. Me gusta cuando los hombres se paran así, ¿ve? No, pero pónganse frente a frente. 3 de la carne y 3 del espíritu. Mire, ¿se dio cuenta lo que pasó? Del espíritu demoran para llegarse del espíritu. Y los de la carne rapidito llegan. Sí, mire, aquí acaba de ocurrir un acto profético. ¿Sí? Vamos a la guerra de la iglesia, Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Escuche esto. ¿Quiénes son los que están en la carne? Ahorita van a ver los que viven eso. ¿Y quiénes son los que están en el espíritu? Los que están en el espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? En la iglesia hay gente del espíritu y gente de la carne. Entonces, en vez de estar todos en la iglesia concentrados en la guerra del segundo cielo para avanzar el reino de Dios, salvar las almas, salvar los matrimonios, restaurar la familia, liberar a los jóvenes, nos desgasta la guerra de la iglesia. Peleen entre ustedes.
Peleen, agárrense de la mano, empujarse a pelear. Ahí está, esa es la guerra de la iglesia. Los carnales, así pasa en el mundo espiritual. Los carnales con los del espíritu están peleando y se oponen. El del espíritu quiere avanzar y el de la carne no quiere. Y el del espíritu y la carne, amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué? Escuche esto. ¿Por qué? Porque los de la carne, esto es lo que ellos desean. Vamos allá. Para que no hagáis. Regresa. ¿Dónde estábamos ahorita? Para que no hagáis lo que quisieres. Escuche esto. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Ok? Esto es importante entenderlo, ¿yo? Porque le voy a librar a usted. Entonces, escuche esto, no estás bajo la ley. Seguimos. Y manifiestas son las obras de la carne. Estos son los deseos de los que están en la carne. Los deseos, así decía antes, ¿verdad? Los deseos de los que están en la carne es el adulterio. Y cuando hablo de adulterio no necesariamente es humano, también hay adulterio espiritual. Usted quiere seguir a otro Dios en vez de seguir al Dios verdadero. Entonces dice adulterio, vamos a leerlo todo. Los deseos de los carnales: fornicación, léalo sin miedo, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía. Esos son los deseos de los carnales. ¿Qué más sigue? Sigue, la lista sigue. Es que los carnales tienen más deseos: envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, y que no están en la lista, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los carnales están deseando adorar a otro Dios. Los carnales están deseando envidia, celos, contienda, pleito. ¿Cuánto han sentido la carne que quiere pelear? ¿Sí? Qué bueno, amén. Los humildes que dijeron amén. Los santos, amén. Que no dijeron nada porque ellos son perfectos. A mí todos los días me da ganas de pelear. Pero me acuerdo que el enemigo es Satanás, así que me desvío la mirada de la pelea. La desvío. Amén. Entonces, ¿cuáles son los deseos de los que están en el espíritu? Vamos a leerlo. Más el fruto del espíritu de los que están. Mire la diferencia, Vamos a leerlo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo está el carnal? Quiere pelear, quiere reclamar. ¿Por qué se demoró tanto la pastora? Ahí está, los deseos de la carne. El carnal está ofendido, ¿no? Y todos sentimos eso. Entonces el carnal está ofendido, el carnal esto, el carnal lo otro. Entonces, ¿cómo estamos los espirituales? Nosotros tenemos que entregar la palabra, tenemos que liberar a la gente, tenemos que llevar amor, paz, gozo, paciencia. Nosotros andamos perdonando a los del espíritu y bondad, fe. ¿Cómo andan los espirituales? Llenos de fe. ¿A dónde hay que cortarle la cabeza al diablo? ¿A dónde hay que conquistar? ¿A dónde hay que perdonar? ¿A quién hay que perdonar? Dice mansedumbre, andan manso, no te preocupes. Van los carnales tratando de ser espirituales. Perdóname por ofenderte. Y el espiritual dice: tranquilo, no pasa nada. Manso. Eso es manso. Templanza. Diga conmigo: contra tales cosas no hay ley. Escuche: 3 territorios de guerra. ¿Cuántos habían visto esto así hoy? Antes no, ¿verdad? Bueno, 3 territorios de guerra: la mente,
Por ejemplo, una persona que llegó nueva, ella su único problema es pelear con su mente. Y ella tiene, esa es su guerra, y la mente. El diablo le dice, le manda a decir esto, y ella tiene que dominar ese territorio, controlar la mente y decirle, pues Dios dice esto y esto de mí, y ya decidí no creerte más lo que tú dices de mí. Cuando ese nuevo creyente domina los pensamientos en la mente, entonces dice, pastor, ¿a dónde voy a servir? Porque ahora ese nuevo creyente tiene que lidiar con la mente, pero ya aprendió a proteger su mente. Ya aprendió a proteger el territorio de la mente, porque el diablo ahora te va a mandar más dardos cuando intentes, pastora, quiero servir en la iglesia. Sí, está bien, vamos a servir. Entonces, pero tú tienes que saber que en la iglesia hay carnales. Hay gente en proceso, en transición. Ahora tú tienes que estar dispuesto a lidiar en la guerra con la carne. Y la tuya y la de los otros. Porque la mía se quiere defender. Me quiero ofender. Me voy de la iglesia porque la hermanita me miró mal. Dejo a mi marido porque me gritó. Dejo el trabajo y renuncio porque me trataron mal. La carne. Así que yo tengo que lidiar con esa carne mía y con la carne de los demás. Así que escuchen lo que le voy a decir. Si yo no lidio mi guerra en la mente, yo no soy capaz de lidiar la guerra en la iglesia. ¿Y por qué hay guerra en la iglesia y en la comunidad del hogar y de la iglesia? Porque todas las promesas de Dios son sí y amén en el cuerpo de Cristo, no fuera de Él. Vaya a la Biblia. Todas las promesas de Dios están concentradas para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso ese territorio, óigame. Dios le dijo a Israel, les voy a dar una tierra que se llama Canaán. Es la tierra que fluye la leche y la miel. ¿Tú sabes cuál es esa tierra? Hoy, la iglesia. Pero dice Dios, hey, pero allá hay gigantes. Y mandaron 12 espías. Y 10 dijeron, no podemos. Los carnales siempre, nunca pueden. Los carnales nunca pueden. Nunca pueden. Todo es un problema. Todo es un problema. Pero habían 2 espirituales y dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo, Él lo va a hacer, así que vamos. Los espirituales dicen, si Dios lo dijo, yo lo creo, vamos, porque Dios lo dijo y yo lo creo. Los carnales, no, hombre, eso está muy duro. Es que tengo muchos compromisos, es que no puedo. Siempre tiene un problema, siempre se le flatea la llanta.